por retrasos previos a nuestros ponentes. Damos la bienvenida a Rodrigo Maestu, presidente de la Asociación Argentina de Artroscopia, que nos va a hablar de la reincorporación al deporte tras la cirugía del ligamento del cruzado anterior. Muchas gracias, Rodrigo. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. El tema que me dieron es reincorporación al deporte tras cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Muchas gracias a las autoridades del Congreso por esta invitación y de formar parte de esta importante mesa. Y la pregunta que me hacen es, doctor, me he lesionado, ¿cuándo puedo volver a jugar? Entonces, lo primero que le digo al paciente en el consultorio, hablo por lo menos de la técnica quirúrgica, o sea, de dónde voy a tomar el injerto, cómo van a hacer las incisiones, etcétera. Puse este trabajo de Brian Cole y Bas Joseph, que hicieron sobre 52 grupos de cirujanos artroscópicos del fútbol americano, y en pacientes jóvenes deportistas el 99% usa injertos propios, usan el 86% HTH, tendón rotuliano, usan el portal anteromedial para hacer las plásticas más anatómicas, simple banda. Y eso es más o menos lo que usamos nosotros también en nuestro grupo de trabajo con respecto a pacientes jóvenes deportistas. Con respecto a alta a 6 meses, solamente el 55% de los pacientes en este trabajo, pero ya vamos a hablar en esta charla. Y no usamos inmovilizador. La segunda cosa que hablamos con el paciente cuando nos hace esta pregunta, las expectativas. ¿Qué expectativa tiene el paciente con respecto a esta cirugía? Este trabajo del 2014 de Freddy Fu habla que aunque hay una percepción generalizada que la cirugía de LSA es siempre exitosa, la realidad puede ser muy diferente. Hay algunos estudios que hablan que solamente el 45% de los pacientes operados vuelven al mismo nivel que tenían antes de la lesión. Y hay una tremenda variabilidad en la literatura con respecto al regreso del deporte luego de la cirugía de LSA, entre un 33% y un 92%. En este trabajo, por ejemplo, del Grupo Moon de Estados Unidos, hablan que solamente el 72% volvieron al fútbol previo antes de la cirugía. Y en esto un 63% a nivel previo. Obviamente que siempre esta vuelta al deporte siempre es mejor en profesionales, hombres jóvenes y con experiencia en el deporte. También hay que hablar con el paciente sobre el futuro de la rodilla con respecto a la degeneración, a la artrosis, ya que si el paciente tiene un menisco intacto va a ser un futuro mucho mejor que si hay que hacer una meniscectomía. Por eso es muy importante hacer las suturas meniscales y tratar de conservar los meniscos. Este trabajo, que es un metaanálisis de 6.000 pacientes, habla que solamente el 44% volvieron al deporte competitivo luego de la operación. Y en este trabajo hicieron el seguimiento de 3 a 7 años post plástica de cruzado y solamente el 30% de los futbolistas de élite seguían jugando, contra un grupo similar no operado que era el 80%. Y encima la prensa que cuando se rompe un jugador ya nos ponen día, hora, de vuelta a la cancha otra vez. Eso también impacta en el grupo médico. La tercera cosa que le digo al paciente cuando me pregunta cuándo puedo volver a jugar, le explico que tiene que tener una rehabilitación, que son 3 veces por semana, y eso va a ser aproximadamente de 8 meses, dando mucho hincapié a la parte de propiocepción. Los últimos años hemos hecho una rehabilitación muy poco agresiva, vamos muy tranquilos hasta el tercer mes y después sí empezamos con una rehabilitación más agresiva. Entonces llegamos a la pregunta de cuándo puedo volver a jugar. Entonces, ¿cómo hacemos para dar un alta para el deporte después de operado de LSA? Este trabajo de Carlston, acá en la foto con Jorge Batista, mi amigo que es el médico de Boca hace 20 años, habla que la mayoría de los atletas no están preparados para un regreso seguro a los deportes antes del 8º mes. Y también dice que cuando tratamos atletas necesitamos comprender que cada lesión y cada rodilla son diferentes. Algunos podrán regresar después de los 6 meses, otros después del año y algunos no van a regresar jamás. Con respecto a la resonancia magnética, podemos tener estas dos imágenes donde podemos ver un injerto inmaduro a los 5 meses y un injerto maduro a los 10 meses. Pero los papers hablan que el proceso de ligamentización tarda hasta 24 meses. Y podemos tener una señal hiperintensa de la sexta a 12 semanas y una señal hipointensa parecida al cruzado nativo de los 6 a los 24 meses. Entonces es un poco difícil dar un alta por una resonancia. Inclusive este trabajo de Alemania habla que solamente el 4% tienen como criterio de alta la resonancia. Este es un trabajo de Zaffanini donde habla que solamente el 82% vuelve al deporte, 63% al mismo nivel y 44% al deporte competitivo.
Y en ese grupo de pacientes, el 90% de la rodilla operada está cerca de lo normal o normal. Habla al futuro de tener algo para cuantificar el PedoShift con un software, con un aparato, pero eso simplemente nos serviría como estabilidad de la rodilla, no como algo para tomar en cuenta para la vuelta al deporte. Él dice que el trabajo habla sobre factores intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver con la vuelta al deporte, pero no habla de cómo evalúa al paciente para volver al deporte. Este trabajo muy interesante de Barber y Noyes, aparte de hablar de la falla en la reconstrucción, que todos sabemos que el porcentaje más alto se lo lleva errores técnicos, sobre todo túnel y sobre todo túnel de fémur. También tenemos una falla biológica, que también entraría la traumática. A una instabilidad asociada que no se hizo el diagnóstico cuando se hizo la plástica del ligamento cruzado anterior, infección, y ahí agrega este ítem que es una inadecuada rehabilitación que nos parece muy importante. Acá en el cuadro del estudio sistemático, miren que solamente, 40% de los estudios no tienen ningún criterio para dar alta. Dentro de los estudios que hablan de criterios para dar alta, 84 estudios solamente habla de tiempo, o sea, 6 meses, 8 meses. Y solamente un 13% tiene 2 criterios, el tiempo y también un criterio para ver objetivo o subjetivamente cómo está el paciente para volver al deporte. Hablan que es muy importante el control neuromuscular, la estabilidad, la función y la parte muscular. Y lo que ellos dicen que para evaluar el alta a un paciente al deporte, estudian la isocinesia, que tiene que tener menos de 10% con respecto a la otra rodilla, el test del leg stop testing, también la estabilidad con KT-1000 o con examen físico, que tiene que ser menor a 3 milímetros con respecto a la otra rodilla. Ellos también toman en cuenta el video drop jump test, que es un video donde ven el salto del paciente y tiene que estar más del 60% de lo normal. Obviamente el paciente no tiene que tener sinovitis, ni dolor, ni inflamación y tiene que tener una movilidad normal, tanto de la rodilla como de la rótula. Y habla de otros tests que ellos no toman en cuenta. Este otro trabajo que hablan que ellos hacen como 3 periodos, un periodo de rehabilitación de 4 meses, un periodo de entrenamiento para volver al deporte de 4 a 6 meses y sí, el alta para el deporte de 6 a 8 meses. Y toman en cuenta la musculación y la isocinesia, nada más que eso. Este otro trabajo, que justamente se pregunta lo que me dijeron que hable en esta charla, que es cuándo puede volver a jugar, aparte de hablar que hay una ruptura de esa plástica del 2 al 13% según este trabajo, y una artrosis segura a futuro, se opere o no se opere el paciente. Habla de 9 meses, pero también se pregunta, ¿podrá retornar? Este trabajo también está muy interesante, de Bush y Brian Cole, similar al de Barber, donde dice obviamente que no hay formalmente guías subjetivas o objetivas de retorno al deporte post-LSA. Habla que el 65% de los trabajos no reportan criterios de alta, y sí, el 67% hacen el DISHOM, el Tegner y KDC, pero esto es para estabilidad, no es para ver cómo está la función para volver al deporte. El 31% hace el test de Hope Test, toma la isocinesia comparativa, el 31%, y el 80% toma el antrómetro, pero volvemos a lo mismo, es para ver la estabilidad, no para evaluar el alta. Dice que el 39% vuelven al trote a los 3 meses y los deportes a los 9 meses el 90%. Y también habla que en la literatura del ligamento cruzado anterior solamente el 3,2% habla de cómo hacer para dar el alta para el deporte. También habla en este trabajo que cómo dar el alta, cuando el paciente no tiene dolor ni sinovitis, que tenga buena movilidad de rodilla, buena estabilidad, hace el BioDex, que sería como una isocinesia, y tiene que ser un 75% con respecto a la otra rodilla. También hace un test de Hope Test, que tiene que ser el 90% de lo normal. Y también tiene que completar el follow-up del cirujano, que aproximadamente es de 6 a 8 meses, y con el rehabilitador o el kinesiólogo, que es el año o más, dice. Con respecto al alta de deportes, no está muy claro cuándo le da alta al deporte. Habla de tiempo, de 9 a 12 meses, y que es importante la psicología del paciente, ver la parte mental, también los entrenadores, familiares y la educación para pensar el alta para deportes. También habla que hay fallas del 29%, rupturas contralateral de la otra rodilla del 19%, y que la mayoría de las rupturas son de los 3 a los 9 meses postoperatorio. Entonces, vuelvo a la pregunta de la charla, ¿cuándo puedo volver a jugar?
Nuestro grupo, para dar el alta para hacer deportes al paciente, el paciente tiene que estar sin dolor en la rodilla ni sinovitis, tiene que ser una rodilla estable, que tenga buena movilidad, tanto la rodilla como la rótula. Evaluamos la estabilidad objetiva con el CAT-1000. Esto no es como para dar el alta, pero sí desde un punto de vista científico. Con respecto al tiempo, cuando hablamos con el paciente antes de operar, hablamos de 8 a 10 meses de alta para hacer deporte, digamos, si hace fútbol o rugby, con un equipo, no entrenamiento, ¿no? Un equipo en una cosa oficial. Y el rehabilitador, la gente de kinesiología de nuestro grupo, le toma el E-Balance Test para ver la parte neuromuscular, el Hop Testing también para ver la parte neuromuscular, y también hacen FMC, que es un estudio para ver probabilidades de re-ruptura de la plástica. Muchas gracias. Muy bien, pues como vamos a centrar la discusión en miembro inferior y miembro superior, pasamos directamente a la segunda charla, que es la reincorporación al deporte tras la cirugía de la reconstrucción, tras la sutura meniscal, que será presentada por José María Busto Villarreal, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia. Hasta aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del comité organizador a participar en este congreso y felicitarlos por la extraordinaria organización. El centro en donde yo trabajo está en la ciudad de Pachuca, es una clínica de excelencia de la FIFA que está en las instalaciones de la Universidad del Fútbol. Y ahí tenemos un equipo multidisciplinario en donde tenemos este tipo de patologías que, como ustedes saben, es muy común en el ámbito del fútbol. El tratamiento lo hacemos en base a la anatomía, al tipo de lesión, pero principalmente a la localización de las lesiones meniscales, que es muy importante. Hay diferentes lesiones, como esta que podemos ver, que es relativamente pequeña, pero que sin embargo ocasiona dolor e impide la práctica del fútbol. Luego entonces debemos dar un tratamiento, que por ser cuerno posterior, pues hacemos una sutura todo dentro, que es una técnica muy rápida, que existen diferentes dispositivos actualmente en el mercado. Y bueno, si ustedes notan, aún con la sutura, el menisco queda un poco inestable, por lo que decidimos poner otra sutura en la cara femoral del menisco, asegurando así la reinserción y la estabilidad sin mayor problema. Hay otro tipo de lesiones en donde usamos, cuando generalmente es en el cuerpo, usamos la sutura fuera adentro, y esto es solo para demostrar no los tipos de sutura, pero que hay diferentes lesiones y por lo tanto también diferentes posibilidades de tratamiento, y en realidad el posoperatorio y el regreso al deporte no puede ser tan estricto en tiempo, pero sí en los procesos que se tienen que hacer de rehabilitación. Otras lesiones como esta, que es una lesión compleja, un menisco discoide, con una lesión en la zona roja-blanca, en donde además de realizar la remodelación del menisco, pues también tenemos que suturarlo para que no se luxe. Incluso una vez remodelado el menisco, pues se luxaba como si fuera un asa de balde, así de que la suturamos, queda el menisco estable, pero no se compara esta lesión con la primera que vimos. Hablaremos generalmente de las lesiones más complejas en las que hay que suturar prácticamente todo el menisco, y lo que nosotros hacemos en el posoperatorio es la aplicación del plasma rico en plaquetas. Un maestrante, un médico del deporte que está haciendo la maestría con nosotros, está haciendo un seguimiento, su protocolo de investigación, para ver si existe en realidad alguna diferencia o no en relación a la aplicación del plasma rico en plaquetas. Nosotros colocamos una rodillera para limitar la flexión a 90 grados, y de ahí, bueno, todo va muy bien, todos salen muy felices, pero viene el proceso de rehabilitación, que como bien mencionaba, hay que indicar y hablar perfectamente bien antes con el paciente de cuál va a ser su tratamiento quirúrgico,
y cuál va a ser el proceso de rehabilitación, porque debe estar perfectamente bien enterado que no con la cirugía es suficiente. Iniciamos la rehabilitación común, pero aquí con la firme intención de controlar que existan unas fuerzas de compresión que puedan perjudicar la sutura del menisco. Y como les mencionaba, existen variaciones en el protocolo de acuerdo a el tipo de lesión y el tipo de procedimiento que se haya llevado a cabo. La terapia inicia el otro día con una serie de ejercicios de movilidad, de extensión, limitando la flexión a 90 grados. Hacemos un poco de fuerza para estirar la zona posterior de la rodilla. Todo lo que vemos comúnmente en el día a día que le hacen a nuestros pacientes posoperados de rodilla, solo que sin apoyo y sin rebasar los 90 grados de flexión. Las primeras 4 semanas nuestra intención es que no haya dolor, que no haya inflamación, que cicatrice el menisco. Tienen algún equipo ya en rehabilitación que, de acuerdo a la literatura y a la experiencia que tiene nuestro servicio de rehabilitación, favorece la cicatrización de los tejidos. El fortalecimiento muscular es importante y no apoyar en las primeras 4 semanas. De la 4ª a la 8ª semana ya retiramos la rodillera, se empieza a permitir gradualmente la flexión de la rodilla, se inicia la marcha con una descarga parcial con apoyo de muletas, la movilidad se tiene que lograr completa a la 8ª semana, el fortalecimiento muscular muy importante en los deportistas y reeducar la marcha. Después de esta 8ª semana ya empiezan con ejercicios pliométricos, con una serie de ejercicios de terapia de propiocepción, sin llevar a cabo ningún tipo de actividad física ni deporte. Debemos de entender, y nuestro paciente lo debe saber, que no solo buscamos que cicatrice el menisco, o del cicatrizar el menisco es el comienzo de su proceso para regresar a la actividad deportiva, y esto debe ser muy cuidado. Hasta ahorita, hasta esta etapa, lo que buscamos es la movilidad, la flexibilidad, fuerza, agilidad, el control neuromuscular, que es muy importante de acuerdo al deporte que se practique, el acondicionamiento físico e incluso la preparación psicológica, que también es relevante y que en algunas ocasiones no se considera en otros centros. Después de las 12 semanas ya lo llevamos al laboratorio de marcha, se reeduca la marcha y sale a la cancha a hacer esta serie de ejercicios que los que conocen el programa de la FIFA de 11 más, pues se hacen rutinariamente. Son ejercicios muy comunes que ayudan a fortalecer y a tener esta evolución neuromuscular que deben tener en el fútbol. La estabilidad, el equilibrio es importante también. Esto lo hacemos ya fuera del servicio de rehabilitación, me refiero afuera del edificio, en la cancha. Hay un test de saltos que es el impulso monopodálico, el triple salto, el salto en zigzag, pero aquí solo esto, y es controlado por el rehabilitador. Aún no golpea el balón, aún no practica ningún entrenamiento ni está con el equipo. Las capacidades aeróbicas también son importantes. Esto pone nuestro jefe de rehabilitación mucho énfasis en que hagan este tipo de ejercicios, el test de campo, donde ya empiezan a hacer algunos giros, cambian de velocidad, y esto pues ya nos permite saber que nuestro paciente puede estar en condiciones de regresar al campo de juego. Lógicamente que la valoración es clínica. Nosotros, aunque nos la piden en ocasiones hacer una resonancia magnética para poder ver si cicatrizó o no el menisco, en realidad la valoración es clínica y debe lógicamente no existir dolor ni ningún signo meniscal. La movilidad debe ser completa, la fuerza y tono muscular normal, y la marcha y el gesto deportivo, que es lo que veíamos que hacían con anterioridad, pues debe ser normal y deben estar reeducados al 100%. Si eso pasa, bueno, la respuesta de cuándo regreso a jugar después de una sutura meniscal es a los 4 meses de posoperatorio, si se lleva a cabo este proceso y regresan a entrenar. Deben de empezar a entrenar con el equipo, no es de lleno a jugar de un partido competitivo. Incluso después de que entrenan y que se descarta cualquier problema, debe entrar a los juegos amistosos
una parte del partido, y ya en un partido oficial también debe solo de jugar un tiempo para que vaya evolucionando la parte deportiva y no tener riesgo a relesionarse, porque lo que puede ocurrir si adelantamos el proceso o si no se lleva a cabo una recuperación bien conducida, pues todo pasa, ¿no? Se vuelve a romper el menisco, hay lesión del cartílago, puede haber rigidez articular, atrofia muscular, tendinopatías, derrame, limitación a la movilidad, y esto pues lógicamente que no conviene a nadie. Es por eso también que debe existir una extraordinaria comunicación entre la parte de los cirujanos y los que lo rehabilitan. De otra forma, sería muy difícil que tengan el contexto de qué tipo de procedimiento se llevó a cabo y por lo que deben de saber qué es lo que tienen que hacer de acuerdo al protocolo que se hace incluso a la hora de la presentación del caso clínico. Hay muchos parámetros y muchas escalas de valoración para este tipo de procedimientos. Sin embargo, nosotros, para tener un caso exitoso, vemos que nuestro deportista se reintegre al mismo deporte, en la misma posición y con el mismo nivel de rendimiento. No son el 100%, hay que ser honestos, pero generalmente sí regresan a practicar algún tipo de deporte, sobre todo en el fútbol, a nivel de alto rendimiento. Aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro congreso de la MECRA, que se llevará a cabo el próximo mes en el puerto de Veracruz, en México. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo porque se están atendiendo a los tiempos perfectamente. Pasamos a la charla que está programada como última de la mesa de hoy, para poder cumplir con la exigencia de la presidencia de que sea inferior primero. Tenemos la charla de reincorporación al deporte tras la cirugía del impeachment de tobillo, que nos dará Jordi Vega, de Barcelona, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, y está en la unidad de cirugía de pie y tobillo del Hospital Quirón de Barcelona. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Bueno, te voy a confesar que cuando Ricardo Cuéllar y Miguel Ángel se contactaron conmigo para hablar de este tema, y me dijeron, ¿podrías sustituir desde hace 4 días? ¿Podrías sustituir que ha fallado y tal? Y entonces me dijo, habla sobre el retorno al deporte después del tratamiento de la cirugía del impeachment de tobillo. Claro, el impeachment de tobillo, para el que no esté en el mundo del tobillo, es como hablar de la cirugía de la rodilla, es decir, lo es todo. En el fondo, prácticamente el 100% de las lesiones en el mundo del deporte las incluimos como impeachment de tobillo, cuando realmente es como un cajón desastre, ¿no? Es decir, en el fondo, la mayoría de las lesiones deportivas son secundarias a entorsis de tobillo. Las entorsis de tobillo siempre implican lesión ligamentaria, y como consecuencia de lesión ligamentaria siempre va a haber un componente de inestabilidad en mayor o menor grado. Entonces, cuando uno habla de soft tissue impeachment de partes blandas, eso realmente existe porque es una consecuencia, pero en el fondo es un problema de inestabilidad. Lo mismo pasa con el impeachment de partes óseas. Aquí quizás hay un poco más de detalle, pero en el fondo, en muchos de los casos, debajo hay una inestabilidad. Entonces, es un motivo de discusión en muchos de los foros de pie-tobillo, sobre todo relacionados con artroscopia. Claro, a mí me plantea esto hace 4 días y, ostras, ¿de qué les hablo, no? Porque me puedo pasar una tarde entera hablando de este tema. Claro, el impeachment de tobillo se define así, como un dolor secundario a una normalidad ósea o de partes blandas, de las cuales la inmensa mayoría están relacionadas con accidentes traumáticos, entorsis, y que en el fondo va a haber un componente de inestabilidad. Cuando hablamos de esto en la recuperación al mundo del deporte, yo creo que les va a ser más útil si les hablamos del mundo del fútbol. En el mundo del fútbol estaríamos delante del tobillo del futbolista. El tobillo del futbolista no es más que un impeachment óseo llevado a un extremo. Es decir, una inestabilidad crónica de 15-20 años que provoca una serie de consecuencias en esa articulación
que van desde los osteofitos, a ver si esto funciona, no, esto no funciona, que va desde los osteofitos a cambios degenerativos interarticulares. Y el origen de eso siempre ha sido una entorsis de tobillo. Esa entorsis de tobillo se ha ido repitiendo con el tiempo, esa inestabilidad menor ha ido incrementando y eso ha comportado una serie de consecuencias que conducen a esto. El tobillo futbolista no es más que un diagnóstico radiológico. Y si nosotros hiciéramos radiologías a todos los futbolistas profesionales, la inmensa mayoría tendrían un tobillo de futbolista, pero asintomático. Cuando ese tobillo futbolista se convierte en sintomático, el paciente lo que suele comentar es un dolor anterior con más o menos limitación de la movilidad, sobre todo de la flexión dorsal, aunque no siempre está presente. Uno puede tener osteofitos muy grandes y tener una movilidad prácticamente normal, pero siempre hay un dolor anterior, muchas veces hay una sensación de ocupación anterior muy molesta para el paciente, sobre todo cuando practica deporte. Claro, osteofitos en tobillo tenemos de dos tipos. Aquí ya empezamos a complicarlo. Tenemos osteofitos secundarios a inestabilidad y osteofitos secundarios a microtraumatismos de repetición. Los de microtraumatismos de repetición es el típico osteofito secundario al chute constante con el balón. Ese chute en la zona del empeine, constante y repetitivo a lo largo de años y años y años, provoca un hipercrecimiento óseo a ese nivel. Lo cual va a provocar en el cuello del astrágalo y en la parte más anterior de tibia, en las zonas que más protuyen, va a provocar un hipercrecimiento óseo. Entonces, esos osteofitos, como estarán en las zonas que más protuyen, lo tendremos en la parte más anterior de la tibia y en el cuello del astrágalo en su parte medial. Sobre todo se van a localizar en la parte medial, porque es la que más protuye. Protuye más el cuello del astrágalo que no la parte anterior distal de tibia. ¿Eso qué hace? Ahí tenéis un osteofito. Es un osteofito que tiene como una forma de montaña, es un osteofito reactivo y que protuye dentro de la articulación. Como lo habitual es que esté en el cuello del astrágalo, si nosotros hacemos una radiografía de perfil perfecta, no lo vamos a ver nunca. Para verlo en una radiografía habría que hacer una proyección oblicuada y entonces ahí sí que lo vemos. Estos osteofitos que son postraumáticos, nosotros los vemos interarticularmente. El llamado osteofito antiguamente por tracción, eso no existe. La cápsula articular no se localiza a esos niveles donde está el osteofito. Esos osteofitos son siempre articulares. Nosotros los podemos resecar fácilmente y si ese tobillo está más o menos sano y no tiene ninguna otra lesión, estamos hablando de pacientes que prácticamente en la inmensa mayoría, por decir el 100%, se van a curar. El problema de estos osteofitos, que como son secundarios a un microtraumatismo de repetición, si este individuo continúa practicando el mismo deporte, al cabo de X años volverá a tenerlo. Y eso hay que avisárselo al paciente. Pero en cualquier caso, después de esta cirugía en este tipo de paciente, la recuperación va a ser extremadamente rápida, a veces hasta sorprendentemente rápida. Son pacientes que entre 3 y 4 semanas los tienes ya activo deportivamente y si es un profesional, a veces al mes ya está jugando, teniendo en cuenta que no haya ningún otro tipo de lesión. Otra cosa diferente es el osteofito secundario a una inestabilidad de tobillo. Cuando un paciente viene con esta inestabilidad, os puedo asegurar que si esto es sintomático, ese paciente jamás va a desarrollar un osteofito, porque no le va a dar tiempo, antes se va a tratar. ¿Qué es lo que sucede? Esta inestabilidad, que es una inestabilidad absolutamente bestial, enorme, aquí estará todo roto, no es lo habitual. Lo habitual es que el paciente tenga una inestabilidad menor. Ha tenido una entorsis de tobillo, eso ha provocado una lesión parcial ligamentaria y este paciente tiene una laxitud de ese tobillo mayor que la del contralateral. Es una inestabilidad muy sutil, pero que el paciente te lo refiere muchas veces sin sensación de inestabilidad, porque tiene una buena potenciación muscular, pero como entorsis de repetición de ese tobillo. Esto es como la luxación de hombro. Se luxa una vez, bueno, ya está hecha la lesión. La clínica será que se vuelve a luxar, pues aquí es lo mismo. Se hace una entorsis de tobillo y la clínica es entorsis de repetición. Un paciente que tiene una entorsis de repetición, aunque tú lo chequees y digas, esto parece estable,
siempre va a haber una lesión ligamentaria, por eso hacer artrosis de repetición. Y estos son pacientes que tienen lo que llamamos una microinestabilidad, lesiones parciales ligamentarias, con esa sensación. A veces hay una sensación subjetiva de fallo, de que ese tobillo no funciona como antes. Pueden tener sensación de inestabilidad, aunque cuando tú los chequeas no lo tienen. Y estos pacientes, a la larga, si siguen con una actividad deportiva intensa, van a desarrollar osteofitos. Y sobre todo los van a desarrollar si continúan haciendo artrosis de repetición y esa lesión progresivamente se va haciendo mayor. Los osteofitos en este tipo de pacientes son osteofitos que ocupan todo el margen anterior de la tibia. Todo el margen anterior de la tibia. Y estos sí que los podemos ver radiológicamente. Son este tipo de osteofito que vemos aquí. Y además tienen una característica, y es que tienen esta forma en pico del oro, que lo que pretende este osteofito es evitar la traslación anterior del astrágalo. Entonces, cuando nosotros tratamos a estos pacientes con este tipo de osteofito, tenemos un gran problema, porque una parte del tratamiento, lógicamente, si el paciente te viene con una sensación de dolor anterior, con una sensación de ocupación anterior, una parte del tratamiento sería quitar el osteofito. Hasta ahí todo correcto. Pero es que tenemos que tratar las lesiones secundarias. Y no solo las secundarias, sino el origen del problema. Si yo le quito todo el osteofito a este paciente, ese osteofito estaba en cierto modo estabilizando el tobillo. Y si se lo quito, ese tobillo se convierte en inestable automáticamente. De hecho, ya lo era. Lo que pasa es que tenía un tope óseo. Entonces, aquí el tema es, ¿hay que quitarlo, no hay que quitarlo? Si lo quito, ¿qué hago? Si no lo quito, ¿cuánto lo quito? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, globalmente, en la población general, uno tiene ese tipo de osteofito y si no tiene una actividad deportiva muy intensa, pues bueno, la verdad es que el resultado es bastante bueno. O incluso individuos que tienen un tobillo pues, sin una gran alteración degenerativa, si le haces una resección completa, pues bueno, pueden ir funcionando, sobre todo si no tienen grandes demandas. Si tienen grandes demandas van a tener unos buenos peroneos y en principio muchas veces va a ser suficiente. Pero el resultado va a depender mucho de las alteraciones secundarias. Un paciente que tiene este osteofito enorme y que ahora veréis tiene una artrosis de todo el compartimento lateral, está pelado, tanto en tibia como en astrágalo. Este paciente probablemente va a mejorar después de la resección del osteofito. Si tiene una actividad moderada, pues muy probablemente vaya a funcionar. Pero nosotros sabemos que si este paciente lo activamos otra vez deportivamente, tarde o temprano va a volver a la consulta, casi con toda seguridad. De hecho, aproximadamente esto es un estudio en el mundo del deporte, en los próximos 5 años, después de una resección de este tipo, este paciente seguro que vuelve por otra cirugía. En el otro extremo, cuando no hay artrosis, este es un osteofito igual, es un paciente joven, no tiene artrosis. Bueno, lo podemos resecar, pero ¿cuál es el problema? Liberamos ese tobillo y ese tobillo se convierte en inestable. Con lo cual vamos a tener otra vez consecuencias secundarias a la inestabilidad. Si nosotros le resecamos el osteofito, pues muy probablemente va a ir bien, va a depender un poquito del nivel de actividad del paciente. Pero esto tampoco es lo habitual, ni lo otro ni esto. Lo más habitual sería una artrosis moderada. Claro, aquí es donde tenemos el problema. ¿Qué hacemos con este paciente que tiene una artrosis moderada? ¿Se lo quitamos? ¿No se lo quitamos? ¿Reparamos el ligamento? ¿No lo reparamos? ¿Le decimos que deje el deporte? ¿Que lo haga a un menor nivel? Pues es un poquito difícil, ¿no? Yo les recomiendo a estos pacientes que se reparen el ligamento, siempre. Los pacientes sin artrosis también les aconsejo que se reparen el ligamento. Entonces, lo que hacemos es, resecamos el osteofito al 100%, ahí lo tendrían ya resecado, valoramos cómo está el estado del cartílago, etcétera, etcétera, y a continuación nos vamos a buscar el receso lateral para ver cómo está el ligamento. Ahí lo vemos desinsertado y en el mismo acto quirúrgico les hacemos una reparación. Cogemos el ligamento y lo reinsertamos en su origen fibular, que es donde habitualmente está lesionado. Y ahí tenemos el resultado. Claro, si nosotros solo resecamos el osteofito y dejamos la inestabilidad, pues muy probablemente el paciente tenga una recuperación más o menos rápida si no tiene una gran demanda. El problema es que cuando hacemos la reparación, los plazos se alargan.
Entonces, un paciente al cual le hemos reparado el ligamento lo vamos a tener un mes inmovilizado. A partir de ahí, 2 semanas que va a hacer un poquito de movimiento para ganar la movilidad del tobillo. Y a partir de ahí va a empezar la rehabilitación de verdad con ejercicios de propiocepción, musculación, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, se va a ir a los 2 meses como mínimo para empezar a hacer algo de deporte, a los 3 para empezar a hacer algo de deporte en contacto y si es un profesional se va a ir más allá de los 3 meses para volver a jugar. No llegará a los 6, pero se moverá entre los 3, 4, 5 meses para regresar al deporte. Entonces, en este tipo de paciente, resecamos el osteofito. Si tienen una artrosis, si no tienen artrosis o es una artrosis moderada, la mayoría de ellos van a regresar al deporte alrededor de los 3, 4 meses. Claro, si nosotros queremos mejorar esto, habrá que mejorar la técnica de reparación. Hay gente que les hace plastias. Con la plastia mejoramos en un sentido y empeoramos en otro. Con la plastia mejoramos en el sentido de que es un tejido bueno y que va a permitir una buena estabilización, pero empeoramos en que eliminamos todas las terminaciones sensitivas propioceptivas del ligamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso para un deportista es fundamental, porque cuando el deportista pisa el suelo, si hay alguna incongruencia y la pisa, son esos receptores los que le van a decir activa los peroneos, activa esto para evitar una entorsis. Y eso se pierde con las plastias. Por lo tanto, lo que es aconsejable es repararlos, si se puede. Pero para repararlos vamos a estar 3 o 4 meses parado, va a ser demasiado tiempo, el club te va a tocar un poquito así la cabeza y decir, oye, ¿qué pasa? Espamílamelo, ¿no? Una opción sería lo que llamamos una aumentación con sutura, un internal brace. Y es que una vez reparado, no cortamos el hilo, es un hilo no reabsorbible de alta resistencia, y lo que vamos a hacer es trasladarlo desde su origen fibular al origen talar del ligamento. Entonces, estos hilos interarticularmente se toleran muy mal. Hay que sacarlo fuera de la articulación, para eso lo recogemos desde un portal accesorio y nos lo llevamos al plano extracapsular y lo llevamos a un portal anterior. Ahí lo tenemos, lo recuperamos a través del portal anterior y entonces, una vez recuperado, tunelizamos en el astrágalo justo anterior a donde está la inserción talar del ligamento peroneo astrágalo anterior y ahí introducimos ese hilo, ese doble hilo, con un anclaje. Esto nos permite movilizar al paciente inmediatamente. Inmediatamente. O sea, puede salir de quirófano sin nada de movilización. Y permite que el paciente pueda mover de inmediato. Yo, de momento, no tengo una larga experiencia con esto, pero hay cirujanos que lo hacen por vía abierta y que tienen recuperaciones de pacientes entre 3 y 4 semanas después de la estabilización con este tipo de técnicas. Yo soy muy prudente con esto, los sigo inmovilizando 2 semanas y a partir de las 2 semanas les dejo que empiecen a mover y a partir del mes que empiecen a hacer una rehabilitación. Y sí que es cierto que recuperan antes, me da un poco de miedo que vuelvan al deporte antes del mes y medio, pero sí que hay algún paciente que te lo está pidiendo. Jordi, perdóname, pero tendremos... Siento decírtelo, pero por favor concluye. Por lo tanto, osteofitos postraumáticos se pueden resecar y esto va muy rápido. Osteofitos secundarios a inestabilidad, pues bueno, tienen buen resultado, sobre todo si no hay artrosis o la artrosis moderada, pero si no vamos a reparar el ligamento, lo aconsejable es hacer una resección parcial. O sea, simplemente liberar un poquito el espacio anterior, que no tenga esa molestia, pero no vamos a quitar todo el osteofito para no liberar ese tope óseo. Y si los resecamos del todo, lógicamente hay que reparar el ligamento y lo aconsejable en un deportista que quiere llegar antes a practicar el deporte es hacerle una aumentación con sutura. Gracias. Muchas gracias. Pues invitamos al doctor Maestu, al doctor Busto y al doctor Vega que vengan a sentarse con nosotros. Han sido 3 charlas muy buenas, espectaculares. Me han encantado las 3. Quiero darle las gracias otra vez a Jordi porque ha sido suplente de ultimísima hora por problemas absolutamente ajenos a él y le agradezco el esfuerzo que ha hecho y ha dado una charla espectacular. Así que 8 o 10 meses el cruzado, 4 meses el menisco,
entre 1 mes y 3 meses en el impingement de tobillo. ¿Preguntas, comentarios? Podéis pasar, por favor, el micrófono ahí. Que es de gritar, el doctor Monllà. Cuando evalúas a tus pacientes después de la operación de ligamento cruzado, es un deportista, aunque no sea profesional y quiere volver al deporte, ¿te basas, lo has explicado bien, te basas únicamente en las sensaciones de tu fisioterapeuta y en tu exploración clínica? Y si utilizas también la resonancia, ¿cómo manejas los cambios deseados? En un paciente a los 6 meses vemos un ligamento cruzado negro y decimos está duro, y otro año y medio todavía tiene una imagen rara. ¿En qué te estás? ¿Cuál es tu clínica? Lo que hago es, desde el punto de vista clínico, como dije, que el paciente no tenga dolor, que esté estable, le tomo el catemil, pero también se puede hacer con examen físico, no inflamación, buena movilidad, y no tomo la resonancia como algo para tener en cuenta para hacer deporte. Si para mí el paciente está ok, ahí le pido al fisioterapeuta que me haga la evaluación a ver si el paciente está en condiciones para volver a jugar y si el riesgo de ruptura es bajo. Si el kinesiólogo me da el ok, le digo que está alta. Generalmente el kinesiólogo lo tiene 1 mes más haciendo algunos ejercicios específicos que le da al paciente y lo vuelve a chequear en 1 mes y le vuelve a hacer todos los test otra vez. Aprovechando que has participado, Juan Carlos, os pregunto la misma pregunta a los dos. Imaginaros, Dios no lo quiera, que Messi se rompe el cruzado mañana y va primero a tu consulta, lo cual es perfectamente posible, y a la tuya también, lo cual es perfectamente posible. Y su manager nos pregunta que cuándo puede volver a jugar. ¿Qué le decís a Messi, a un tío perfectamente musculado, con unos requerimientos altísimos pero totalmente motivado? ¿Cuánto tiempo le decís? Sé que no es una respuesta fácil, pero la necesita. Van a exigir una respuesta. Y yo le hablo de 6 a 8 meses, tirándome más a los 8 meses que a los 6. Juan Carlos. Es complicado. Yo creo que es un mensaje muy importante. La pregunta es muy buena porque habitualmente metemos en el mismo saco a deportistas y deportistas, son mundos distintos. El deportista habitual, cuando un paciente en la calle te cuesta que haga 300 repeticiones de quádriceps diarias, un deportista de élite te hace unas 1.500 a 2.000 diarias. Entonces la gente se sorprende como a los 3 meses aquel vídeo está perfectamente musculado y te dice, ¿cuándo vuelvo a entrenar? Y es que no puedes detenerlos. Tú puedes tomar las resonancias, la toman habitualmente cada mes, pero es que no va a hacer caso de nada. En cuanto se sienta fuerte y vea que tiene propiocepción adecuada, va a volver. Habitualmente esto quiere decir que empiezan a correr a los 3 meses y medio y empiezan a entrenar fuerte entre el 4.º mes y medio y el 5.º mes, con lo cual a los 6 meses están sistemáticamente jugando. Pero esto es un disparate desde el punto de vista médico. No hay nada que indique que el ligamento cruzado antes de 9 meses está maduro, suficientemente maduro para aguantar el estrés que supone una distorsión menor durante un partido de fútbol. Pero no se deberían meter en el mismo saco. ¿Alguna pregunta más en la sala? Recordad que son preguntas a todo el miembro inferior. Adelante, por supuesto. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al menisco. Si el paciente, el deportista, tiene una abulsión de la raíz del menisco, ¿qué tiempos maneja para el alta de ese paciente? No una sutura meniscal, sino una abulsión de la raíz que, bueno, uno tiene que hacer túneles y hacer una fijación de la raíz. ¿Qué tiempo para el alta? Ahí hemos tenido pocos casos, pero sí lo estamos haciendo ya y le damos igual 4 o 5 meses, porque generalmente son pacientes muy jóvenes, deportistas, y no tienen ninguna sintomatología ya después de las 12 semanas o algo así. Entonces, sí, un poco más de cuidado, pero tampoco retrasamos a 6 o más tiempo. Porque justo ahí es la diferencia, ¿no?, entre las suturas meniscales y cuando es una raíz que ya es un túnel óseo, sí, y otro tipo de fijaciones. O sea, los papers hablan de 5 a 7 meses para el alta del deportista, ¿no? Justo me tocó un paciente de elite y por eso era la pregunta, ¿no? Y cuando yo hablé con él, yo hablé de más o menos, sí, de 5 a 6 meses para el alta. Es casi como un ligamento cruzado, ¿no?, en la raíz del menisco. No sé, Juan Carlos, ¿qué opinas de eso? Pero volvió a los 5 meses.
No. antes. Ese paciente, al fin no le hice la aplicación de la raíz, pero tuve esa charla con el representante, con el familiar, bueno, como saben cómo es los deportistas de élite. Y cuando yo le dije 5 a 7 meses, como que se sorprendió. Pero yo creo que es lo que tenemos que hablar de una raíz, ¿no? Por cierto, José María, ¿cómo tratas las lesiones ocultas? ¿Cuántas ves estas lesiones de rampa? ¿Sabes? ¿Cuántas veces en Europa se está diciendo que pueden ser hasta un 30%? En mi experiencia no superan el 10%. ¿Cuál es tu Son experiencia? pocas, y yo en congresos he escuchado a Andrés Pacuz de Chile y eso, que la están identificando mucho más, pero en realidad nosotros no las vemos frecuentemente. Yo justo estuve en Chile hace 15 días y lo que hacen ellos, algunos médicos en la artroscopía normal hacen un portal póstero-medial solamente para ver lesiones de RAM, ¿no? En mis manos la verdad que eso no lo hago y como pienso lo mismo que vos, Juan Carlos, son 10% y muchas lesiones que uno dice que son de RAM y uno las trata como si fuera una lesión meniscal, ¿no? Bien periférica. Son dos cosas divertidas. Lo hemos estado probando mucho y yo creo que con el portal intercondilar, si simplemente con tu dedo índice masajeas el hueco popliteo, ves cómo sube el tejido y si hay una lesión que no alcanzas a ver con la artroscopia de 30 grados, al masajear el tejido la ves perfectamente. Si tienes todavía dudas, metes una aguja espinal del 18 y palpas el tejido sin llegar a hacer el portal y ves perfectamente si hay ruptura o no. Si no, puedes también usar un artroscopia de 60 grados, pero yo no lo tengo habitualmente en el quirófano. En cualquier caso, yo creo que se están sobreestimando. Yo creo que no superan el 10% en mi experiencia al menos. Y, perdón, ¿y la recuperación de la reinserción? Para las lesiones de rampa, no, curan bien. El problema está en que si las abordamos desde delante, que es tentador, porque cuando llevas la rodilla a la extensión, parece que el tejido se reduce y lo puedes abordar desde delante con una sutura all inside. Pero realmente no cazas el tejido bueno de donde nace el menisco, sino que cazas la cápsula posterior laxa, que es la que queda más cercana. Yo pienso como los japoneses y como algún europeo que es mejor hacer, si está roto, un portal posterior y con un rabo de chancho, decís vosotros, con una cola de cerdo, atrapar bien el tejido y suturarlo bien. Pero el tiempo de recuperación son 4 meses igual. Lanzamos una pregunta entonces desde aquí. Hemos hablado de la recuperación tras el cruzado y hemos hablado de la recuperación tras el menisco. Cuando las conjugamos, ¿nos va mejor? ¿Adelantamos la recuperación de un cruzado con menisco? ¿Lo retrasa? ¿Cómo que? Yo creo que ahí el que maneja el alta para el deporte va a ser el cruzado, no el menisco, porque el menisco teóricamente a los 4 meses ya estaría cicatrizado. Así que lo que hace el menisco es que retrasa el inicio de la rehabilitación, porque en el ligamento cruzado uno no hace mucha inmovilización y tampoco descarga, y si hay una lesión meniscal ahí sí tiene que inmovilizar el menisco, limitar los 90 grados el primer mes por lo menos. Entonces, en un principio retrasa, pero yo creo que a los 4 o 5 meses el que maneja todo es la plástica del cruzado. Sí, estamos hablando yo de lesiones meniscales puras, sin lesión ligamentaria, y la única diferencia de la rehabilitación es se refiere al apoyo a las primeras 4 semanas. Voy a hacer una pregunta rápida también. Yo imagino esto en el mundo, como yo no me dedico mucho a la rodilla, pero hay gente, aquí bastantes residentes he visto. Si dividimos el mundo del cruzado, HTH, isquiotibiales, ¿habría una norma, es decir, profesional, hacemos una técnica amateur, otra no deportista, otra? Tendríamos que hacer 100% de una técnica y de otra. ¿Cuál se está usando más ahora mismo? Como dije en mi presentación, paciente deportista, joven, fútbol, rugby o lo que sea, siempre preferimos el HTH de tendón rotuliano con fijación de tonoyo diferencial. ¿Y si es un nivel inferior deportivo? Si el paciente tiene hasta 25 años, igualmente le indico un HTH. Si el paciente es oficinista y juega al fútbol de vez en cuando y tiene más de 27, 28, 30, por ahí le indico isquiotibial, que es una recuperación un poquito más fácil que el HTH, por lo menos el primer mes. Nosotros usamos isquiotibiales ¿En deportistas? en deportistas, que tampoco es que operemos uno diario, de los de élite son 20 y no todos se lesionan el cruzado, de la fuerza básica, la cantera y todas las escuelas y usamos isquiotibiales. Lo que hemos dejado de usar es de primera intención, los injertos, que a veces hay modas, pero siempre usamos isquiotibiales. Aprovechando que está el doctor Muñoz, vamos a aprovechar la visión española en este sentido. Yo creo que
hay estudios que dicen que incluso cuando no hay lesión meniscal, a largo plazo el HTH te da más artrosis en la rodilla, probablemente porque es más rígido, mejor estabilidad y tal. En Europa hay una tendencia a usar isquiotibiales, no como técnica única, sino siempre asociada a una reconstrucción lateral, una tenodesis extraarticular o ligamento anterolateral, o como lo quieras llamar. Algunos autores franceses lo hacen sistemáticamente, algunos alemanes también. No te sabría decir la respuesta. Yo personalmente, cuando son futbolistas, uso HTH porque tienen algo en la cabeza, tienen algo en su ADN que dice que si no es HTH no va a funcionar bien, y para qué me voy a pelear con ellos si al final es la técnica igual que la otra. Pero no creo que haya una diferencia clara si lo haces bien. Perfecto. Vamos a pasar al tobillo. Tenemos por lo menos los 5 minutos últimos de discusión. Vamos a pasarlo al tobillo, que le dejamos si no sin contenido. ¿Alguna pregunta en torno al tobillo? Si no, Miguel, te dejo palabra a ti. Yo sí tengo una para ti. Esas lesiones condrales que hemos visto, algunas veces las manejas, obviamente tienen un impacto claro en la recuperación. ¿Cómo equilibras eso? Porque esos tobillos inestables con osteofitos que has presentado, sin artrosis importante, son tobillos que tienen un pronóstico reguleras. Sí, sí. Y claro, habrá lesiones de esas condrales que dices, pues ya estoy aquí y vamos a resolver esto de alguna manera. ¿Qué haces y cómo afectan a la recuperación? Bueno, es un tipo de lesión condral que tiene difícil tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, a menos de que haya una lesión puntiforme, muy localizada, estas lesiones tan extensas, lo que se hace es nada con ellas. Se dejan que evolucionen. Si estabilizamos el tobillo, esa lesión, la tendencia es a frenar su evolución, pero solo a frenar. Inevitablemente, el tobillo se está perdido. La lesión puntual sí que vale la pena tratarla, sobre todo si es sintomática. Si no es sintomática, tampoco las toco. Hay una pregunta al doctor Monllao primero. Por orden. Tengo solo una pregunta. En la rodilla también se ha puesto de moda otra vez el utilizar los internal brace para evitar tomar injertos y tal. Y después de un resultado que siempre son prometedores, a los 3 meses, 6 meses, un año, siempre son prometedores resultados, empiezan a haber ya reportes de que se rompen mucho, de que no funciona y tal. Sí. ¿Tú crees que en el tobillo va a pasar algo similar? Muy probablemente. El tema es más un tema de indicación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el tratamiento de la inestabilidad en un paciente hiperlaxo, si lo reparamos, no va bien. Si le ponemos una plastia va a ir mejor, pero claro, estamos tirando a la basura un ligamento, entre comillas, sano. Con lo cual, lo que decíamos antes, lo que ganamos por un sitio lo perdemos por el otro. Entonces, aquí es donde tenemos que jugar. En el caso de un deportista de élite, claro, a mí me gustaría no ponérselo. Pero a partir de aquí voy a tener un paciente que me va a estar apretando para empezar a volver al deporte mucho antes de lo deseado, y yo le tengo que poner algo para frenarlo, para frenar esa traslación anterior y que ese ligamento pueda repararse más o menos bien. Claro, ¿el futuro de esto cuál va a ser? Pues no lo sé, probablemente es como en la rodilla. Probablemente, pero no lo sabemos de momento. Lo único que sí que sabemos es que si ese hilo, ese internal brace, lo colocamos dentro de la articulación, eso fracasa seguro, pero en cambio si lo trasladamos extracapsular, pues los estudios nos están diciendo de que van bien y el porcentaje de fracaso del brace es muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, bueno, eso te da un poquito de esperanza de que esto pueda funcionar, pero yo siempre digo lo mismo, no todo el mundo está para hacer un brace. Son casos muy concretos. Muchas gracias. Doctor Sánchez de Alepuz. No. ¿Te has respondido? ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Miguel, pasamos al segundo bloque. Muchas gracias a los tres. Pues, pasamos a miembro superior. Y el doctor Jorge Negrete Corona, presidente saliente de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia, nos va a comentar cómo podemos reincorporarnos al deporte y cuándo tras la cirugía por inestabilidad de hombro. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a toda la Asociación Española y a CEROT por invitarnos a participar en este importante evento. Bueno, la inestabilidad del hombro es otro tema, es otro
problema, así como el tobillo. Mantener un equilibrio entre las fuerzas es difícil. Los hombros tienen muchas áreas de lesión, sin embargo, a veces no es lo importante reparar la lesión, sino mantener el equilibrio, y eso es quizás lo más difícil en el caso del hombro. El objetivo después de una lesión o de una reparación en el hombro, pues es proteger la zona reparada y a la vez prevenir la rigidez articular y la atrofia muscular. Aquí en el hombro dependemos de los estabilizadores estáticos y de los estabilizadores dinámicos, que son los músculos, y que van a hacer un papel muy importante. Entonces, tenemos que mantener y no perder de vista este equilibrio. Aquí vamos a depender mucho del cirujano, de la técnica quirúrgica, de la experiencia que tenga en tratar las lesiones, de la calidad de los tejidos blandos, o sea, qué tanta fuerza, qué tanta estabilidad dan esos tejidos blandos, el grado de lesión que tengamos en las estructuras, las lesiones concomitantes que siempre van a estar asociadas, en el caso del mango rotador, el bíceps, el subescapular, y la etiología de la lesión, si la lesión es de tipo traumático o es de tipo degenerativo. Todos estos son factores que de alguna manera van a afectar el proceso de rehabilitación en el caso del hombro. ¿Cuándo empieza la rehabilitación? Bueno, pues la rehabilitación se inicia desde el primer día de posoperado, con el uso de un inmovilizador en abducción de 30 a 45 grados, y continuamos con un programa de 4 etapas. Este programa de 4 etapas, bueno, pues es importante y es quizás el más estandarizado, es el que más se utiliza en los diferentes centros, que pueden tener modificaciones o pueden sufrir modificaciones de acuerdo al tipo de pacientes que se maneja, o al tipo de deportistas, o al tipo de atletas que se manejan. En las primeras 4 a 6 semanas se indican los movimientos pasivos pendulares, la crioterapia, la hidroterapia, y el objetivo es empezar movimientos pasivos sin dolor para el paciente. El objetivo en esta fase 1 es alcanzar flexiones de 110 a 125 grados, con rotaciones externas e internas de entre 25 y 40 grados, y llegar a una abducción hasta de 90 grados. Entonces, es un proceso que se va siguiendo y vigilando con el terapeuta, y en la fase 2, que va de la semana 6 a la semana 12, pues aquí igual vamos a continuar con los movimientos pasivos, se inician movimientos activos asistidos, y el objetivo también es mejorar el control neuromuscular y la fuerza del paciente. El criterio para avanzar son arcos de movimiento activos completos comparados con la extremidad contralateral, siempre comparados con la extremidad contralateral. Esto sería en la fase 2 del proceso de rehabilitación. En la fase 3, de la semana 12 a la semana 16 o 18, es una fase en la cual el paciente ya está en una remodelación completa del tejido, está transformando el proceso biológico de reparación, y podemos iniciar ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y resistencia. En esta fase, el objetivo es que el paciente pueda tener actividades diarias sin dolor, ejercicios de fuerza y resistencia sin dolor. Entonces, una fase activa en la cual el paciente ya tiene mucho más actividad, y que pueda realizar actividades sin dolor. La cuarta fase va de la semana 16 a la semana 26. En esta fase hay una progresión de estiramiento y fortalecimiento y de resistencia, y se agregan ejercicios pliométricos de los miembros torácicos con una normalización de la biomecánica escapulotorácica. Esta fase es digamos que la fase más importante en el aspecto de evaluar el proceso de avance de la rehabilitación de un paciente al cual hemos tratado con una lesión en el hombro. Entonces, como les menciono, pues cuando un paciente que ha tenido una reparación
en el hombro regresa a jugar, pues uno de los aspectos es cuando los arcos de movilidad y la fuerza son simétricos a la extremidad contralateral, cuando la cinemática escápulo-torácica la podemos considerar normal y que no tenga dolor en actividades físicas o de reposo. Este es un caso de un paciente joven de 22 años que es arte marcialista, practica artes marciales mixtas. Yo no tengo una población de deportistas de élite, de alto nivel, sino son más bien deportistas amateurs, relacionados con el contacto. Y este es un ejemplo de un paciente que llegó por una luxación acromioclavicular y se le hicieron los estudios y encontramos también lesión en el labrum, anterior, y se le hizo una estabilización y se le hizo también una reparación de la articulación acromioclavicular. Este paciente actualmente tiene 3 meses de operado y este es su movilidad después de seguir todo el proceso de rehabilitación junto con la terapeuta, que es una terapeuta experta en el hombro. Estos son los movimientos que actualmente el paciente realiza. Rotaciones. Flexión, extensión, elevación. Como pueden ver, este es un caso, es un paciente que es joven, es muy activo y una de las cuestiones y de las preguntas, como me decía Miguel, pues es que la pregunta siempre es ¿cuándo puedo regresar? Él compite, le gusta la competencia, tiene 3 meses actualmente de su proceso de rehabilitación, sin embargo es difícil contestar exactamente en qué momento a este paciente yo le puedo permitir que empiece a competir. Actualmente yo podría decir que está en un proceso de normalización de su movilidad, está en un proceso de recuperación de su fuerza, pero la literatura y todos los programas nos hablan entre 4 a 6 meses para que pueda regresar al entrenamiento y este paciente se le pueda permitir quizás volver a competir. Ahora, existe y siempre va a existir el riesgo de una reluxación, de otro evento de luxación o de inestabilidad, a pesar de que haya tenido un proceso de recuperación funcional y de evaluación neuromuscular completa. El alta no depende solamente de la evaluación médica, sino depende también de la recuperación propioceptiva y de la recuperación psicológica del paciente para que pueda volver primero al entrenamiento y después a competir, dado que en los deportes de contacto pues existe todavía el riesgo es mucho más alto y es más evidente que pueden tener reluxaciones o eventos de nueva inestabilidad. Muchas gracias. Perfecto, pues doctor
Eduardo Sánchez Alepuz, vicepresidente de la Asociación Española de Artroscopia, y guapote él, como pocos. Nos va a hablar de la reincorporación al deporte tras la cirugía reparadora de las roturas del bíceps distal. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a mis colegas por haber venido a estar aquí en Alicante. Ya veis que Alicante es muy bonito. Un poquito más abajo está Valencia, que también es mi casa y es vuestra casa. Bien recibidos. Bueno, me propusisteis eso, reincorporación al deporte tras cirugía reparadora del bíceps distal. Las roturas de bíceps distal, como veis, son muy poco frecuentes. Se habla de un 3% de todas las roturas del bíceps. Y luego encima me encontré con otro hándicap, porque, claro, uno hace las cosas, pero a veces no revisa la literatura, ¿no? Entonces, al revisar la literatura te encuentras que hay escasísima información sobre protocolos de rehabilitación y de reincorporación de pacientes deportivos. Entonces dices, ostras, pues lo que yo estaba haciendo lo estoy haciendo por intuición propia. Pues es un poco lo que yo os voy a transmitir, mi intuición, porque ya os digo que en este tema es muy poquita la que he encontrado o ninguna. La recuperación de una rotura completa del bíceps braquial en un deportista requiere, bueno, un deportista y en cualquiera, pero estamos hablando de deportistas, ¿no? Una buena técnica quirúrgica, es fundamental, todas son quirúrgicas para mí, en un deportista, esto no hay otra cuestión. Es imprescindible un buen protocolo de rehabilitación, imprescindible, pero luego también es imprescindible una buena readaptación funcional. Quiero decir que estos tres temas son fundamentales. Yo pienso que no solo en el bíceps, sino en todos los temas que hemos hablado hoy aquí, ¿no? En la rodilla, en el menisco, en el cruzado, en la inestabilidad, en el manguito, en cualquier patología o lo que hablábamos esta mañana en la microinestabilidad. Por tanto, yo respondo en la tercera diapositiva y me sobran 13 minutos. ¿Cuándo? Pues cuando esté curado e integrado el tendón en el lecho óseo. Fácil, ¿no? Segundo, cuando la movilidad pasiva y activa del codo y la supinación sea completa. Y tercero, cuando la fuerza y el tono muscular hayamos conseguido sea idéntico al que tenía prelesional. Por tanto, pues ya está. Vale, nos vamos a tomar una cerveza y este es el planteamiento. ¿Lo he hecho bien? Perfecto. Gracias, ¿no? Un aplauso. Muy bien, vale. Siempre veo que hay algún agradecido. Claro, esto es lo que yo pienso, lo que creemos que... Pero esto, traducido... No nos dejes así, Eduardo. Claro, elabora un poco. Traducido, fijaros esto, qué bonito es. Mecanismo de lesión. Fijaros bien el hombro izquierdo. ¡Clac! ¡Ah! ¡Qué daño! Fijaros este. ¿Cómo se produce el mecanismo de lesión de la rotura distal del bíceps? Hombre, pues la mayoría son deportistas de alto esfuerzo, de alto rendimiento, hacen un esfuerzo muy grande en flexión y fijaros que siempre se rompe el brazo que está supinando. Yo, fijándome en los vídeos, me da cuenta que con una mano se coge en pronación y la otra en supinación y se romperá siempre en supinación. Normal, el bíceps es un gran supinador, ¿sí o no? Y un gran flexor. Entonces, esto es obvio. Ese es el mecanismo de lesión. Bueno, ¿qué se hacía? Tenemos esa lesión, la clínica yo creo que es muy fácil, tú me dijiste que no entrara en detalles que todo el mundo sabe, el diagnóstico es clínico. A mí me molesta mucho cuando en mi equipo alguien dice, le he pedido una resonancia y me ha dicho rotura parcial. No, vamos a ver, esto está, yo creo que el diagnóstico, mecanismo, clínica, esto es lo que nos tiene que llevar, no nos dejemos engañar con una falsa resonancia en un paciente con un mecanismo de este tipo. Bueno, pues ya esto desde muy antiguo, mira, a finales del siglo XIX ya se hacían este tipo de cirugías, ¿no? Se habla de Aquaviva, ¿no? De los primeros que hacían este tipo de técnicas de reparación. Eran unas reparaciones del bíceps distal, se reparaba al braquial anterior. Claro, esto se recuperaba la parte estética de la deformidad, se recuperaba la flexión, pero teníamos un hándicap, que no se recuperaba la supinación. Entonces, esto en un deportista, obviamente, nos tenemos que olvidar. Entonces, yo voy a analizar un poco los criterios críticos en los temas críticos. Y esto no está superado, porque en el 2010, el año pasado, se hizo una publicación en el Journal de Hombro y Codo, y además me encanta porque se le pregunta a una serie de capos entendidos en codo, los máximos expertos del mundo, y como siempre que se hace, ¿y usted qué haría en esto? Y te lo preguntan a ti y tú dices, A. Tú B y tú C dices, ostras, pues yo creía que esto estaba claro. Pues no está claro. Y entonces hay una serie de preguntas. Está claro que en un deportista de élite hay que hacer una cirugía reparadora cuando hay una rotura completa. Está claro. ¿Qué hacemos? Primera cuestión, ¿una incisión única o una doble incisión? Pues no hay consenso. Se llega a la conclusión
que cualquiera de las dos, los resultados, no hay diferencias estadísticas. Hay gente que dice, hay autores que dicen que la reparación con una única incisión pues tiene muchas más complicaciones que la reparación con una doble incisión, anterior y posterior. Bueno, esto es verdad que la única incisión tiene más probabilidades de osificaciones heterotópicas según la literatura, la doble incisión tiene más probabilidades de lesiones del interoso posterior. Esto es lo que dice la literatura, pero realmente yo lo que he revisado considero que no hay grandes diferencias si las dos técnicas, tanto incisión única o doble incisión, se hacen correctamente. Muy bien, pues ya tenemos. Entonces, esta es una pregunta que se hace en el journal del 2016. Ahí tenéis la referencia. Dice, bueno, ¿cuál tiene menos complicaciones? Pues Steinman dice, defiende el doble abordaje para conseguir una reparación anatómica. Sin embargo, otro colega dice, no es partidario del abordaje posterior porque el supinato se divide y puede provocar una degeneración, una infiltración grasa, una debilidad del tendón supinador y, por tanto, una pérdida de supinación. Pues si ellos no se ponen de acuerdo, nos vamos a poner nosotros de acuerdo. Hombre, yo creo que esto de la degeneración grasa es un poco exagerado, es una humilde opinión. Por tanto, yo creo que cada uno debe hacer la técnica que considere que se encuentre mucho más cómodo. Esto es un poco la idea, ¿no? La idea de la reparación es que conseguir que reproducir la rotación externa que tiene la anatomía tanto de la porción corta y la porción larga del bíceps. Esto es a nivel teórico, a nivel práctico esto es muy difícil. Luego también la reinserción anatómica. Pues aquí incluso en este mismo artículo se pregunta, ¿hay que hacer una reparación anatómica cuando lo hacemos? Pues sabéis que tenemos una porción corta, una porción larga y en la huella de inserción de la tuberosidad del radio, esas huellas ahí hay una preparación anatómica muy bonita y lo veis, ¿no? Bueno, pues Smith dice que es necesario una reparación anatómica para conseguir un resultado funcional perfecto para un deportista y, sin embargo, nada menos que Sawak Budi dice que de eso no hace falta esa reparación anatómica. Bueno, pues seguimos. Estamos hablando de una publicación del 2016, o sea que no hay criterios. Hay que hacer reparación anatómica versus no reparación anatómica. Bueno, pues yo creo que la reparación anatómica es muy difícil y conseguir la rotación de los dos fascículos también es muy difícil. Lo que yo creo que hay que poner la reparación, hay que hacerla donde corresponde, que es la tuberosidad del radio, intentar preservar la anatomía ósea de ese radio para que la funcionalidad se mantenga. Otra cuestión. Una duda era incisión única, doble incisión. Otra es, ¿qué tipo de fijación? Mirad, aquí está la fijación transósea, la fijación con anclajes, la fijación con botón metálico. Estas son las tres principales fijaciones. Esto pasa un poco, yo hace muchos años hice una presentación sobre el cruzado anterior y me preguntaban cuál es la mejor fijación y tal. Yo siempre en el cruzado defendí que el apoyo femoral tenía que ser con pastilla metálica, ¿no? Con Endobaton o con la marca que sea. Lo tengo, bueno, es un convencimiento por todo lo que yo he podido leer, pero yo creo que aquí también. Y mi argumentación es, la sutura transósea la veo muy difícil. Bueno, muy difícil, técnicamente es más difícil, teóricamente va a recuperar mucho más la supinación por la disposición que vamos a hacer de nuestro tendón cuando lo reparamos, pero el Endobuton, por ejemplo, la pastilla metálica, a mí me gusta mucho por dos cosas, por la resistencia a las fuerzas cíclicas de fatiga, son muy resistentes en el cruzado, aquí, incluso en las reparaciones del bíceps proximal. Entonces, y además porque, fijaros bien, yo hago una superficie, un túnel, donde voy a introducir un tendón y el 100% de esa superficie va a estar en contacto con el bíceps que yo quiero, que lo que yo busco es la integración de ese bíceps a esa huella. Por tanto, es un 100% de contacto y además yo siempre intento, igual que cuando hago un cruzado, es que haya un press fit, aunque me cueste mucho más técnicamente pasar el tendón. Yo creo que esto es una manera de provocar esa cura y esa cicatrización. Por tanto, y desde luego la fijación con anclajes yo creo que es insuficiente en un deportista que hace halterofilia y levanta esos pesos. Bueno, es que eso no va a cicatrizar desde mi punto de vista nunca. Yo eso lo descarto. Entonces la duda sería transósea versus un botón metálico. Yo creo que hoy esto me inclinaría por la última opción. Hay opciones que al botón metálico le añaden un tornillo interferencial porque gana resistencia inicialmente. Yo estoy totalmente en contra de esto porque disminuye mi objetivo, que es que quiero que ese tendón esté en contacto con el lecho donde me va a cicatrizar.
Y entonces, que haya el máximo superficie de contacto. Si yo le meto un tornillo, va a haber zona de ese tendón que no va a estar en contacto. Por tanto, este sistema que se está preconizando últimamente, a mí personalmente no me convence. ¿Cuál es la técnica que nosotros hacemos? Pues mirar, esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos una incisión única, puede ser una incisión transversal a 1 centímetro del pliegue del codo. Hacemos una reparación con un cracó, como veis ahí, y empleamos el botón metálico. Esto hay que tener cuidado con la lesión del interóseo. Hemos tenido un paciente con lesión del interóseo. Se ha recuperado, pero la tuvimos, se quedó atrapado. Referenciar muy bien la tuberosidad, el centro, el punto anatómico, protegerlo, hacer un túnel de press-fit para que entre bien la pastilla. Y, como os digo, puede ser asistido por artroscopia o no. Esto también no hay diferencias. Es muy importante la supinación completa para que no lesionar el interóseo y comprobarlo con la radioscopia. Pasamos, como veis ahí, es un pasaje de la pastilla, del botón, lo fijamos y es como si fuera una plastia de ligamento cruzado. Insisto, la artroscopia lo único que nos va a permitir es hacer una visión más bonita de la huella de inserción e identificarla bien, pero que no es estrictamente necesario, porque si ampliamos un poquito, ahí veis el testaje, cómo testamos, igual que hacemos en el cruzado. Lo hemos cruzado, bueno, pues, y siempre que no quede a máxima tensión, nunca hiperflexionar más allá de los 70 grados. Bueno, eso la pastilla como queda en su lugar, y mi consejo es verticalizar y siempre en supinación máxima para evitar lesiones en el interóseo. Por desgracia, ya digo que nosotros tuvimos uno. Esto sería como quedaría, y esto es mi consejo, pues que haya máxima superficie de contacto hueso-tendón para la cicatrización. ¿Qué hacemos luego? Rehabilitación. Pues esto es otra cuestión, agresiva o conservadora. Me habéis hablado del deportista. Yo creo que no podemos ser agresivos en esto, porque me da mucho miedo, porque estos pacientes, ya lo habéis visto, es que no es uno como yo que levanta un kilito, no, aquí estamos hablando de algo más. Entonces, yo creo que las 3 semanas de protección hay que tener cuidado, hay que trabajar lo mínimo posible. Se puede hacer pasivos durante la primera semana, incluso hasta la 3ª semana. Yo no soy agresivo en este tipo de reparaciones. A partir de la 3ª, 6ª semana, y esto siempre muy personalizando el paciente. Hay que personalizarlo, no hay un criterio único de rehabilitación. Bueno, pues ahí, a partir de la 3ª, 6ª semana, según como veamos el paciente, incrementamos el rango de movilidad hasta completar la flexoextensión y la pronosupinación, pero siempre con mucha protección hasta la 6ª semana. Luego, a partir de la 6ª semana es cuando empezamos de forma muy progresiva potenciar la musculatura, pero digo muy progresiva. Yo no quiero que el paciente note ningún tipo de molestia, ningún tipo de problema. Ojo, una reruptura de esto supondría un problema en un deportista de este nivel. Luego vendría la 3ª semana, la 3ª fase, que es la readaptación funcional. Cuando hemos conseguido esa potencia muscular es cuando el paciente debe ir muy progresivamente reincorporándose a su actividad. Fijaros el nivel de exigencia. Obviamente yo, en una reparación de bíceps distal, no pondría al 4º mes a este paciente a levantar 100 kilos, ni 200, ni 300. Y creo que con esto la mayoría de nosotros. ¿Cuándo reintegraría su actividad? Que es la pregunta, ¿no? Y es la primera cuestión. Bueno, pues después de todo lo que os he contado, después de analizar los puntos que hay de duda, para mí es cuando hay una movilidad completa. Esto lo podemos conseguir si hacemos con un buen fisioterapeuta y un buen trabajo, lo podemos conseguir a la 6ª semana. Pero bueno, este no es nuestro objetivo. El paciente tiene que estar asintomático en los entrenamientos. En los entrenamientos tiene que estar asintomático, no en su vida normal, sino en el entrenamiento, porque el nivel de exigencia de esta persona son altísima. Cuando esté la integración completa, y tú me vais a preguntar la mesa y me anticipo, ¿y cuándo está? Pues no lo sé, porque claro, si yo pongo un endobuton o una pastilla metálica, en el problema de hacer una resonancia, hacer un análisis de integración, lo tengo muy difícil porque antes lo hemos comentado, sale artefactada la resonancia. Yo creo que hasta los 3 meses esa integración no es completa. Pero para mí nunca, y esto lo digo así, nunca en un deportista este tipo de lanzamiento con una rotura distal de bíceps lo incorporaría, aunque estuviera bien. Y el paciente, como antes ha dicho el doctor Monjau, es que el paciente exige reincorporarse. Yo a esta paciente, campeona de España, todo el mundo lo conocéis, yo no le permitiría antes de los 6 meses nunca esto. Y si consiguiera convencer al paciente que lo hiciera a partir de los 9 meses, mi tranquilidad y mis coronarias serían mucho mayor. Pues nada, muchas gracias y no sé si os ha servido para algo.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes porque hemos cumplido nuestros objetivos de horarios perfectamente. Nos quedan pues unos 27 minutos de discusión. 20 minutos de discusión yo creo que está bien para esta segunda mesa de miembro superior. Si hay alguna pregunta en la sala. Deis un micrófono arriba, por favor. Adelante, Francesc. Gracias, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al doctor Negrete. Sí. En cuanto a la recuperación de los pacientes deportistas después de un tratamiento quirúrgico de inestabilidad, ¿ustedes diferencian entre el tipo de deporte o hacen un mismo protocolo para todos los deportes? Es decir, podemos tener una inestabilidad de hombro en un deportista que realiza un deporte que no sea exigente para su hombro, o una inestabilidad de hombro en un deportista que tenga un deporte que sea exigente, dígase hockey, dígase handball. ¿Hacéis algún tipo de diferenciación en el protocolo de Return to Play o todos hacen el mismo protocolo y es en cuanto cuando salen en la cancha que luego se readaptan a sus necesidades? Gracias. En la fase inicial quizás es el mismo protocolo hasta la tercera fase, digamos, cuando ya empieza el fortalecimiento y empieza quizás la fase de retornar al entrenamiento. En el caso, ahí sí se diferencia ya a qué deporte, o sea, no es lo mismo los nadadores, los lanzadores o alguien que practica handball o deportistas de contacto como luchadores o arte marcialistas, por ejemplo, en el taekwondo, que empiezan en el entrenamiento, pero van avanzando en la competencia y implica ya contacto, pues, o sea, hay competencia en el entrenamiento. Entonces, tienen que estar bastante fuertes y diferenciados, pero inicialmente el proceso es el mismo. ¿Alguna pregunta por ahí arriba? ¿Habéis levantado la mano? Jorge, ¿qué les dices a tus pacientes que operas de inestabilidad de hombro? Porque a mí no me ha terminado de quedar claro. La realidad es que la cirugía de inestabilidad de hombro, la inestabilidad anterior recurrente traumática de hombro, es una cirugía que se programa. Así que el deportista amateur o profesional, incluso la persona sedentaria, puede programar su vida en torno a la cirugía, decidir acabar la temporada o decidir operarse inmediatamente. Una persona que juega, por ejemplo, que es portero de fútbol o que juega al tenis y es su brazo dominante, me tengo que operar de inestabilidad porque tengo una inestabilidad. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en volver a jugar al tenis de manera razonable o cuánto tiempo voy a poder ponerme debajo de unos palos y jugar de portero? ¿Cómo les orientas tú? Sí. Realmente? Yo creo que como decía alguien, hay que individualizar muy bien el caso y sobre todo evaluar. Muchos deportistas saben que tienen una inestabilidad y lo siguen posponiendo. Ya han sido evaluados, ya han sido valorados y lo siguen posponiendo. Esto crea un círculo vicioso al revés de inseguridad, de atrofia muscular y de falsa seguridad. Entonces, muchas veces se esperan hasta que sucede nuevamente un evento o se repite con más frecuencia y llegan a la decisión de la cirugía. Muchas veces la lesión ya les impide seguir jugando o terminar una temporada, entonces pues no les queda otra. ¿Cuándo van a retornar? Pues yo creo que se tienen que evaluar el grado de lesión, el grado de laxitud, el grado de recuperación que va a tener ese paciente, la edad, y pues yo calculo que entre 4 o 6 meses es mínimo el tiempo que tiene que estar en ese proceso de rehabilitación y ahí se evaluará si ya está en condiciones de retornar, qué tantas posibilidades va a tener de regresar. Francesc, ya que has hablado, ¿tú qué les dices? Micrófono, por favor. Yo personalmente diferencio muy claramente porque realmente la
la evolución es absolutamente diferente si tú operas un paciente después de un primer cuadro de luxación. Sí. No, vamos a recidivante. Vamos a hablar de recidivante. Una recidivante, 6 meses. Miguel, ¿tú? Yo les suelo prevenir vamos a ver, de momento deportistas de élite no me tengo que pegar con ellos. Yo 6 meses es una marca que tengo bastante ajustada para casi todos y me parece razonable. Pero luego lo hablaremos. Eduardo. Yo lo que les digo les da lo mismo. Os voy a poner el último paciente que opera, no puedo decir el nombre. Inestabilidad, corredor de motos, de Moto 2. Ya lo has operado. Operado en diciembre y en enero estaba corriendo y yo viéndolo en la televisión estirándome de los pelos. Yo que le había dicho que obviamente para mí es un riesgo muy importante, no es un lanzador, pero mover una moto de Moto 2 a la velocidad que van en las curvas con los gestos, pues que el mínimo tendría que ser entre 4 y 6 meses, porque ya conociéndolo le dije entre 4 y 6 meses. A las 6 semanas estaba llevando una Moto 2. Quiero decir, es que el problema de esta gente es que son muy complicados. Son muy complicados. Pero yo creo que nunca antes en una inestabilidad, antes de los 6 meses, deben hacer un deporte de ese tipo. ¿Pero os preocupa la curación de las partes blandas? Claro. ¿O pensáis en el tono muscular? Yo tengo la sensación de que el proceso madurativo de las lesiones de las partes blandas de la reparación, probablemente a los 3 meses, está en condiciones de soportar estrés. No sé qué pensáis. Depende un poquito claro, un cuadro de inestabilidad crónica comporta que todos sabemos que como más veces se ha salido, peor están las partes blancas porque mayor plasticidad tienen debido a los diferentes cuadros de luxación. Entonces, siempre nos da miedo que estos pacientes con un alto nivel de exigencia para su hombro, confiando en estas partes blandas que no sabemos hasta dónde van a llegar, el resultado sea positivo. Entonces, siempre reforzamos un poquito más la reparación, al menos en mi caso, en estos casos. A partir de aquí, evidentemente, como muy bien dices, una cosa es confiar en las partes blandas y otra tonificar todo el tema de trabajo muscular. Entonces, aquí sí que hay un trabajo multidisciplinar con el rehabilitador de cara a que vayan quemando las etapas en relación primero a la cicatrización de las partes blandas, curación de la lesión que hemos reparado, y segundo, hacer un buen trabajo de tonificación para asegurarnos, entre comillas, que cuando el retorno del paciente a la actividad deportiva de alto nivel sea lo más beneficioso posible. Miguel, ¿Puedo preguntar? No. Vamos a dar la palabra primero ahí. Por favor, el micrófono aquí. Al doctor Eduardo Sánchez, en la reinserción del bíceps mencionaba que para regresar al deporte no deben de presentar dolor en el entrenamiento. Y el entrenamiento supone cargar peso. ¿Cómo lo va graduando? ¿Cómo se podía ir permitiendo y a partir de qué tiempo? Mira, en deportistas profesionales, para mí es muy importante trabajar no solo con los fisios, lo decía esta mañana, nosotros tenemos un grupo de redactadores funcionales y entonces cuando yo digo que sean asintomáticos, el entrenamiento tiene que ser muy progresivo, pero muy progresivo, y ver la respuesta de ese entrenamiento. Las sensaciones del deportista, las percepciones del redactador y las percepciones del fisioterapeuta y, por supuesto, las mías. Esto es puesta en común, es que es muy difícil definir, no te sé decir, ¿no? Pero yo lo que quiero es que si tú levantas medio kilo y lo haces bien y luego durante un tiempo estás levantando medio kilo, después levantas, cada deporte tendrá que tener yo hablo de la halterofilia porque es que son las imágenes más bonitas, ¿no? Pero realmente pues un lanzador de jabalina, ¿no? Cualquier deporte de lanzamiento que tenga una lesión del bíceps habrá que estudiar su reincorporación. Tiene que ser de forma muy progresiva y viendo las percepciones que te dice el deportista. Yo creo que esto pasa con el cruzado y pasa. Una cosa es la biología y luego la otra la propiocepción y las percepciones del deportista. Bueno, pues esto es ver la respuesta de cada uno y
de una forma muy progresiva. Yo creo que hay que ser muy progresivo en esto. No te puedo contestar de otra manera, ¿no? Y luego también es que hay gente que son malas bestias, ¿no? Porque dices, no, tú coge 1 kilo y se le ponen a... Es lo que te estaba contando de la inestabilidad en una persona que luego a las 6 semanas te coge una moto y van a 300 kilómetros por hora. Me parece fundamental. Aquí hay un apartado de lo que es la recuperación deportiva que generalmente la obviamos y la incluimos en el mundo de la fisioterapia, como la rehabilitación y fisioterapeutas. Y me gusta que Eduardo lo haya mencionado, el tema de los readaptadores deportivos, readaptadores funcionales que no son fisioterapeutas, al menos en este país. Ellos son licenciados en INEF y son los que de verdad pueden llevar un entrenamiento deportivo desde el nivel 0 hasta el nivel de competición propio del paciente. Entonces, esos se dedican exclusivamente a llevar al paciente a su deporte, desde la lesión, desde la recuperación, de lo que es la cicatrización de la lesión y lo que es la recuperación de la lesión que hace el fisio, para llegar a las manos del readaptador deportivo, que es el que de verdad te puede llevar al paciente a su nivel. Y generalmente los obviamos un poco, porque es verdad que tampoco es una figura como por lo menos muy conocida, que está en todos los clubes y que cada vez yo creo que van a tener más relevancia, incluso en ambientes laborales y en ambiente normal, porque es que hacen un tipo de recuperación mucho más adaptada al paciente que tú realmente estás tratando que el fisioterapeuta que se dedica a recuperar una lesión. Y sus capacidades no llegan al gimnasio. La capacitación de un fisioterapeuta no le lleva al gimnasio, donde le queremos meter todos. Ese no es su terreno, por mucho que queramos. El fisioterapeuta tiene una capacitación en un sitio muy concreto, que es la sala de fisioterapia, en la que se parece un poco a un gimnasio, pero no es un gimnasio donde se tiene que recuperar al paciente. Entonces, ahí es donde entra el entrenamiento sin dolor, porque esa es la fase que van aumentando las cargas progresivamente, los ejercicios que lleven a acercarse a la lesión para ver cómo va tolerando el paciente en las inestabilidades de hombro. Eso se hace muy bien. O sea, que eso es una figura que, a mí me parece muy interesante empezar a incorporarla de verdad a nuestros protocolos de recuperación y hablar de ellos porque existen, porque están y porque al final son los que de verdad, si hablamos de deportistas, son los que tienen que ponernos al paciente en su deporte. Y pocas veces los mencionamos. Yo quería hacer una pregunta también en cuanto al hombro. Yo estuve hace poco en una reunión en la que había predominio de franceses, pero por otro lado había también un buen grupo de de sudafricanos, y que le tenían más miedo que un nublado a los jugadores de rugby, en los que se plantea esta duda, el deportista de élite, con una usación recidivante de 2 episodios, directamente ir al lateral jet. ¿Cómo se ve eso en el otro lado del charco? Me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a la inestabilidad, que si eso allí lo tenéis en cuenta, si es algo anecdótico. Bueno, nosotros en México no tenemos tantos jugadores de rugby, son realmente muy pocos equipos, juegan son pequeña la liga. Quizás en Argentina tengan un poquito más de experiencia con jugadores de rugby, pero tenemos muchos porteros de fútbol, soccer. Sin embargo, la incidencia de luxaciones en los porteros, a pesar de que su actividad da mucho para eso, no tenemos 2 o 3 porteros que han sido de diferentes clubes de fútbol, que han sido intervenidos, y bueno, el proceso de rehabilitación lo llevan a cabo en sus respectivos centros de donde juegan, porque ya, como decías, es parte de su entrenamiento. Pero ¿cuándo se les autoriza a jugar? Bueno, pues en el momento que están con la fuerza y con el equilibrio comparado con el otro hombro y la seguridad. Porque el problema que yo le veo es recuperar la confianza psicológica, y quizás un portero que tenía un nivel para lanzarse a hacer atajadas, después de haber sido intervenido, ya no tendrá quizás la misma confianza. A lo mejor tiene la fuerza y las evaluaciones funcionales musculares son adecuadas, la movilidad se ve bien, pero la confianza es lo que quizás cuesta más trabajo. Y por el otro lado, en pacientes de deportes amateurs, pues es algo que yo he visto con mucha frecuencia, que la confianza es lo más difícil de recuperar. Básicamente la clínica. Por alusiones, Rodrigo, si nos contesta en vuestra experiencia, ¿hay una tendencia a pensar en deportista de élite hombro con la tarjeta?
también la gente de Francia y también hay un grupo de Colombia que también está indicando como primer episodio o segundo episodio en pacientes deportistas directamente una cirugía a cielo abierta, la Target. En Argentina no, pensamos que si no tiene indicación de cirugía de la Target, o sea, si no tiene déficit óseo, no tiene ninguna otra cosa que indique, seguimos insistiendo con la reparación tipo Bankart vía artroscópica. Bueno, sumándole un replizaje o alguna otra cosa, ¿no? Que ya sabemos. Y el tema de los deportistas, de los arqueros, que todas estas cirugías de la Target limitan mucho la rotación externa y el arquero necesita mucha rotación externa si es el brazo dominante para sacar la pelota. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cirugías en los arqueros porque seguramente no se le va a usar más el hombro, pero no va a poder volver a atajar nuevamente. No es una pregunta de arriba. Mientras llega muy rápidamente, ¿la Target se recupera más rápido? Eso no es rápido. Miguel, deja que haga la pregunta. Vamos, ¿sí o no, Eduardo? Yo es que hago muy poco la Target. Miguel. Te he respondido. Yo hago muy pocos. Vamos a ver, si me tengo algo que se comunica, sí. Desgraciadamente, sí. ¿Se recupera rápido? ¿Más rápido que la cirugía de Bankart tradicional? No, igual. Ha sido rápido. Sí, buenas tardes. En el concepto de inestabilidad de hombro, doc, si me llega un paciente a mi consultorio y él, por lo que sea, decide retardar la cirugía, el pronóstico es peor. O sea, yo le puedo decir a él, ¿sabes qué? Te vas a recuperar más, vas a tardar más tiempo en recuperarte, o es preferible esperar un tiempo o operar más pronto. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que si el paciente ya tiene, ya lo tienes bien identificado y tienes la frecuencia y la clasificación de su inestabilidad, yo creo que es mejor establecer el tratamiento quirúrgico ya. Y yo en lo personal creo que ese paciente, antes de operarlo, tienes que meterlo a un programa de ejercicios y de fortalecimiento muscular para que llegue al proceso quirúrgico en mejores condiciones y siga con el proceso inmediatamente. ¿Y en cuestión de tiempo es más el tiempo que va a tardar en recuperarse? En cuestión de tiempo… Si él decide retardar la cirugía por lo que sea. No, Bueno, es 4 igual. a 6 meses. El hecho es que hay muchos deportistas, eso hay que programarlo. Tú no puedes coger a un deportista en mitad de temporada con una luxación recidivante, tiene una luxación y muchos te van a pedir esperar a que acabe la temporada para operarlo. O sea, eso en el deporte profesional es muy frecuente, en buscar el momento para operarlos. Lo que no puede quedarse pasivo el paciente hasta que se opere, evidentemente. Hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer hasta que se opere. Ganar tiempo. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Queréis comentar alguna pregunta? El tema del codo se nos ha quedado un poco sin preguntas. ¿Alguien? Una pregunta de en el caso de hablado de tiene la sintomatología, lo tenemos claro, es una rotura completa. Hemos visto la resonancia, nos dice que es parcial, pero casi siempre es completa. La salimos, puede ser completa retraída, puede ser completa, está ahí, pero es completa. Algunas son completas y tienen algún resto que les mantiene, pero existe en algún caso que sí que hay alguna rotura parcial y les queda la… ¿Qué haces en esos casos? Que no son los dos, sí, sino que simplemente se ha roto uno de ellos. Sí, estamos hablando de un deportista, ¿no? De alta exigencia. Una persona de alta exigencia, sí. Una persona de alta exigencia, para mí me da lo mismo. Si está roto hay que operarlo. No, porque es que, sí, aunque sea parcial. O sea, aunque tú lo sea ves, parcial, está es ahí, que… simplemente le ves unas fibras, Hombre, no, hay un protocolo que no os lo he puesto por tiempo y esto sí que está definido, si es una tendinosis, si es una rotura parcial. Yo es que de la rotura parcial en un deportista, si no le hago algo y no le voy a hacer un desbridamiento artroscópico, que esto estaría indicando una tenodesis, por ejemplo, de bíceps en un paciente con una cierta demanda, ¿no? Pero en un deportista como estos, tener en cuenta que la rotura del bíceps braquial, salvo que sea un proceso degenerativo, se da en pacientes de alta exigencia, un lanzador de jabalina, un elevador de halterofilia. Es que es muy poco frecuente esta lesión. Y si te sacas de los deportes, en trabajadores manuales de alto esfuerzo. Una rotura parcial a mí no me da confianza dejarlo y que después se ponga a levantar pesa o a lanzar jabalina. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, que se rompe el 50%, pues yo pienso que es que el otro 50% no va a hacer la función que tiene. Yo creo que hay que repararlo.
Para mí, en el deportista de alta exigencia, la rotura parcial versus rotura completa es una cuestión de que hay que tratarla igual. En los protocolos y en la bibliografía te van a decir rotura parcial, desbridamiento y tal. Yo es que eso no me lo creo. Lo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero yo te digo lo que yo haría. Abres y ves que tiene menos de un 50%, Lo reparo. lo reparas. Sí, pero es que... lo reparas, lo desinsertas y lo vuelves a insertar. Sí. Y ese, porque, vamos a ver, si se ha roto es por un esfuerzo, porque hay un tejido degenerado. Ahí hay una zona de la inserción del tendón, ahí la zona 1 es una zona sensible, menos vascularizada. Yo prefiero cruentarlo, repararlo completamente y reinsertarlo. Yo es que, igual que me pasa un poco, es un tema contradictorio, que seguramente aquí no estáis de acuerdo. Me pasa un poco con el manguito. A mí las roturas parciales, hombre, tiene que ser muy pequeñita para que yo no sea un poquito agresivo, porque yo por eso pienso que es un problema de degeneración, de desvascularización, es un tejido que no me gusta ese tendón, y en un deportista pues yo prefiero lo que te he dicho, cruentar, revascularizar y a ver si se me integra. Esto es discutible y se acepta la discusión. Yo te digo lo que yo haría. Doctor Sánchez, y si haces una reparación así como dices, en el postoperatorio, ¿proteges con una codera dinámica o lo dejas, cómo lo dejas? Mira, esto yo soy muy poco de ortesis. Ya. Igual que ahora yo en un cruzado yo no pongo. ¿Cuándo pongo una ortesis de protección? Pongo un cabestrillo, un sling siempre. ¿Cuándo pongo una ortesis? Cuando el paciente no me da la confianza de que no va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Okay. Pero si es un paciente que te obedece, yo creo que no hace falta, porque yo a la semana ya quiero, como habéis visto, quiero que se esté trabajando pasivamente. Lo que no podemos perder ningún tipo de grado de movilidad, ni de flexoextensión ni de pronosupinación en un deportista de estos. Y entonces hay que trabajarlo, pero hay que explicárselo, hay que estar muy encima. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir concluyendo. Yo, bueno, como quizás sumario de todo lo que hemos estado viendo, yo creo que al final ha quedado claro que no hay respuestas concretas a estas cosas. Hay que enfatizar la necesidad de personalizar los tratamientos a nuestros pacientes y sobre todo sus expectativas, que también es considerable, porque el no retorno al deporte no siempre depende de la lesión, a veces depende del propio paciente y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo que he visto, la clínica es fundamental, más que pruebas clínicas, pruebas de imagen, la clínica es lo que nos va a marcar más, por encima de escalas, y que sí es importante tener criterios claros de alta cuando vamos a dar de alta a los pacientes en nuestras lesiones, ¿no? Y por ello estamos muy condicionados en ese retorno por las lesiones asociadas que nos ha comentado Jordi, así que quizás esas preguntas deberíamos de resolverlas después de las cirugías, no antes. Así que yo creo que sin más, quizás Miguel, si quieres finalizar y cerrar la mesa. Daros las gracias a todos los ponentes, a los asistentes que habéis aguantado hasta el último minuto. Y bueno, dar las gracias también a la gente que se ha conectado por streaming, que estaba accesible a todo el mundo. La gente de SLARD y la gente de la Asociación Argentina lo han puesto en sus páginas web. Gracias a todos y buenas tardes. Sí, lo sé. Muchas gracias. Gracias.